estos delitos ¿dónde están escritos? En el Código Penal. El Código Penal tiene dos partes, una parte general y una parte especial. Estamos viendo esa la parte. Hemos visto un poco lo que es la ley 004 y hemos visto las entidades que están encargadas de la lucha contra la corrupción. Y entonces ustedes ya verán, ustedes ya pueden decir, ver como profesionales qué entidades tienen que luchar la corrupción. Estas son las encargadas. Y además les he dicho más dos auditores, ¿no? Los auditores, por esencia, auditores internos o externos, ¿ya? Todos tenemos que combatir. Si no estamos en eso, no, ya no somos una institución formal, pero nosotros somos unidades creadas para realizar control. Por tanto, los otros que deberíamos identificar el tema del fraude y la corrupción somos los auditores internos. Ya estamos haciendo un repaso hasta que esté entrando el resto. Ya hemos visto que hay varios delitos. Ya hemos visto el delito de peculado, pero repasaremos. Prefiero repasar ya el delito. Primero hemos visto que para entender lo que les he dicho, que se saquen impresiones de esta parte. Ya les he mandado separado esta parte de la, esta parte de la, esta parte de la, esta parte de los elementos del tema. Ya estos son los elementos del delito, cómo se escriben y cómo además cómo se tiene que interpretar los delitos, cómo se debe interpretar los delitos. Entonces eso ya estamos dominando. Ya tiene un nombre jurídico, protege algo el delito. Hay dos sujetos, un sujeto activo el que comete el delito y el sujeto pasivo la persona ofendida del hecho o la institución ofendida del hecho. El elemento subjetivo y el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo es que si lo hace con intención o sin intención. El elemento objetivo es la acción que hace, es decir, qué es lo que hace el sujeto activo que lleva a configurar el delito. El objeto material es aquella cosa, el objeto tangible sobre el que se cae la acción típica, ¿ya? Si hablamos de peculado, ahora ya entiende, ya les puedo poner el ejemplo, ¿no? Si hablamos de peculado, dice apropiación de dineros y valores. ¿Cuál es el objeto material? El elemento objetivo es el apropiarse. El objeto material es o el dinero, o es los valores, o los bienes. Ya, eso ya tienen que ir dominando. Cuando hablamos de delito de peculado, sí o sí tiene que ser delito de resultado. Ya, porque dice apropiarse, tiene que haberse apropiado. Ha querido apropiarse, no hay el delito, no existe el delito. ¿Ya? Entonces, delitos de peligro es que no se necesitan consumar, ya son, no necesita que exista el peligro, pero el hecho ya puede haberse dado y eso puede haber causado un peligro. Adicionalmente, por ejemplo, en los respiradores pueden ser además, están generando un peligro grave a la sociedad. Ya estamos viendo que en los hospitales no hay terapias intensivas. Y vean cómo una corrupción le está llegando a la vida más. Es decir, es un delito muy que tiene consecuencias más allá. Y de mera actividades que el solo hecho de haber hecho, por ejemplo, el que dictare, el que nombrare, dice ya, aunque no hayan efectos negativos o resultados negativos, el solo hecho de haber hecho ya está consumado el delito. Eso es lo que tienen que saber diferenciar. La condición sine qua non es un requisito, ya es algo que debe cumplir para que exista el tipo penal. Normalmente, primero que sea funcionario público, que sea entidad pública, y hay algunos requisitos, por ejemplo, en el peculado, que sea el responsable de la administración o custodia, porque si no fuera el responsable de administración o custodia, ya no es un peculado. Podría ser hurto o podría ser robo. Lo que les quiero aclarar, además, aquí, los delitos de fraude y de corrupción no son delitos violentos, son delitos que los llaman muchos delitos de cuello blanco, porque cuando ya genera violencia, ya deja de ser fraude y corrupción, ya pasa a ser ya otro tipo de delito, ya un delito común y corriente. Ya, por ejemplo, de la joyería Eurocronos de hace 3 años, ¿se acuerdan?
donde los policías han entrado disparando a todo el mundo, ¿no? Así funciona en nuestro país. Entonces, esos delitos, cuando vean, cuando ya existe violencia, arma, todo, no podemos hablar de fraude. Eso ya es un robo, es un asalto, ya ahí está. Es otro tipo de hechos, ya, otro tipo de delitos. Pero en el tema de fraude, no. En el fraude son disimulados, están por dentro. Son miembros de la organización que hacen algo, pero no con violencia. Ya, porque si yo voy y a caja y con un revólver y me lo voy a sacar la plata y lo amenazo al cajero, eso no es fraude, eso no es corrupción. No se olviden el concepto que es fraude y que es corrupción. Ya son realizados por un miembro de la organización. Lo que ellos hacen es normalmente ocultar, falsificar, falsear, emitir informes falsos, fraudulentos, informar mal, todo ese tema, pero no genera la violencia. Ya, una aclaración. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el delito de peculado. Ya hemos pasado, es quien se apropie de dinero y valores, pero tiene que ser servidor público y entidad pública. Después, ¿qué hemos visto? Hemos visto la malversación. Es igual a una entidad pública cuando se le da un mal uso a los recursos, un mal uso a los recursos. En la administración pública se trabaja por presupuestos, por POA, por objetivos. Después tenemos esto debemos borrarlo. El cohecho pasivo propio, son las más conocidas como coimas, ¿no? El que recibiere, dice, ¿no? El que recibiere dinero o algo, ¿no? Dádivas o cualquier otra ventaja, regalos. Es un poco muy similar a cuando recibes regalos, ¿no? Pero aquí la diferencia es que te dice para hacer o no hacer o dejar de hacer algo que tenías que haber hecho, ¿ya? Y esos, las conocidas llamadas coimas, ¿ya? Hoy día yo creo que vamos a llegar al cohecho pasivo, al cohecho activo, ¿ya? Entonces es un poco diferente hay otro delito que es beneficios en razón del cargo, ¿se acuerdan? Son simplemente regalos, pero no dice más. Este artículo no explica. Después hemos visto el uso indebido de influencias, es cuando alguien, aprovechando de sus influencias, hace algo para sacar cierta ventaja. Ya seguimos en el concepto de fraude y de corrupción. Beneficios en razón del cargo es la servidora o servidor público que, en consideración a su cargo, admitiere regalos. Admitiere, el otro le ofrecieren, este admitiere, le están regalando y recibe. Pero no te dice más en este delito, ya no te dice más. Y lo que les decía, una salteña que te regalen o un refresco, eso no te dice nada, ¿no? Pero que te regalen un auto, una casa, un departamento, eso nada que ver. Ya tendría que estar ligado este delito. Normalmente se ligan cuando se hace un fraude, se comete o una corrupción, algún delito, no va solo un delito, ya van más delitos. Ya, si has recibido regalo, algo más ha tenido que haber hecho. Ya viene de otra cosa más. Normalmente van dos, tres, cuatro, hasta cinco, hasta 10 artículos van nombrados cuando se hacen actos de corrupción. Ya beneficios en razón del cargo. En el otro, en el que estábamos viendo, en el cohecho propio, es recibiere, te están ofreciendo. En este otro es, tú estás admitiendo un regalo. Y el solo hecho de recibir el regalo ya puede ser delito, ojo, ya eso ya está ya explicado. Omisión en la declaración jurada de bienes hay una obligación de declarar, el que no declara es delito, pero como su sanción es mínima, como su sanción mínima, esto ya se lo ha llevado a la vía administrativa, ya no hacer juicio por 30 días de multa o por 2.000 bolivianos, no tiene sentido, el juicio gastaría mucho más, el Estado gastaría mucho más de dinero. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, ¿ya? Cuando uno está ejerciendo el servicio como servidores públicos, está prohibido de tener algún tipo de negocios con tu entidad. Negocios, debería estar ligado a ese negocio tu cargo, pero por lo general es mejor no tener ningún tipo de negocios con la entidad que uno desempeña las funciones. Eso también es un delito. Negociaciones incompatibles con ejercicios de funciones públicas por particulares. Aquí habíamos visto que sí, ya es un delito que llega a particulares. La mayor parte de los delitos de corrupción es servidores públicos. En esto estamos ya particulares, estamos hablando de árbitros, peritos y auditores, cuando tienen un nexo, una influencia entre las partes. Ellos están prohibidos de
participar en esas negociaciones o en esas intervenciones. No puede intervenir alguien que tiene alguna relación de parentesco o de negocios, pero aquí estamos hablando de negocios. Y lo mismo se aplica al parentesco, ya lo mismo, pero aquí estamos hablando de negociaciones incompatibles, de negocios. No estamos hablando de relaciones vamos a ver que va a haber otro delito también. Si no me equivoco, hay otro delito. Entonces, en este delito sí llega a particulares. Hemos visto la concusión y las exacciones. La concusión es exigir más dinero de lo debido. Un funcionario público divide más dinero de lo debido de algo que debe cobrar, pero en exageración para beneficio propio. Digamos, el impuesto es 100, ya yo te pido 200, 100 para que pagues sin multas y 100 para el funcionario público. Eso es concusión, ese es un delito, ¿no? Yo no puedo pedir más dinero de lo que debo pedir. En la exacción hay una diferencia, en la exacción es lo mismo, se exige si obtuviera el dinero, pero ese dinero para la administración pública. En pocas palabras, yo cobro más dinero para la administración pública, 2 veces el impuesto, 3 veces el impuesto y puedo ser sujeto a proceso penal. También les he dicho esto, sería aplicable a los fiscalizadores de impuestos nacionales que terminan abusando de su poder, abusando de su función de fiscalizadores, terminan cobrando 2 o 3 veces. Ojo, que cualquier rato algún abogado o alguna empresa, y si no, yo en algún momento voy a iniciar un proceso penal contra los servidores públicos que están cobrando en exceso más allá de la ley. Ya, y ir a un proceso penal como auditor, sé qué es lo que tengo que probar, documentar, todo eso sería medio fregado para los servidores públicos. Ya esto que les sirve a ustedes cuando sean servidores públicos, cuando sean fiscalizadores, cuidado que estén cobrando 2 o 3 veces. Hay que aplicar la ley como es, la ley tributaria. Ya hemos visto esos dos casos. Hemos visto, creo, resoluciones contrarias a la Constitución o ahí hemos quedado. Ver, Belén, Alejandra. Sí lo, sí lo vimos, licenciado. De hecho, íbamos a entrar a nombramientos ilegales, el Ah, artículo ya, ya. 157. Entonces haremos un repaso nada más. Ya, gracias, gracias. Belén, ¿no? Sí, licenciado. Ya, Belén, gracias, gracias por tu aclaración. Ya, entonces hemos visto ya resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Ya, este sí ya hemos dicho que puede ser delito de resultado, de resultado. Puede haber un resultado negativo, pero no necesariamente. Y además, resoluciones contrarias, puede haber resultados negativos, ya que yo firmar un contrato haciéndole ganar al quinto, digamos. ¿Ya? Y también puede ser de mera actividad que no siempre tiene que haber resultados. El solo hecho de que yo dicte ya una resolución contraria a la ley y a la Constitución está sancionado. Y esto también es típico que se cometa, pero hay algunas cosas que no son tan aplicables para lo que es auditoría. Y habiendo hecho ese paso, ya hemos visto varios delitos, ahora sí vamos a ver, nos faltan ver varios deberes, incumplimientos de deberes, ¿ya? Dice, la servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere de usar o hacer o de tardar un acto propio de sus funciones será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será agravada en un tercio cuando el delito ocasione daño económico al Estado. Ya, entonces estamos viendo aquí también, no necesariamente puede causar daño económico, delito de resultados, más de omitir y rehusar, puede ser también mera actividad. Puede ser también, además, mera actividad. Puede ser, podría ser de mera actividad también. Actividad, podría ser de mera actividad. ¿Ya por qué? Porque no necesariamente tiene que haber un resultado negativo para la institución pública. A ver, veamos sus elementos. Sus elementos, aquí dice evidencia. Evidencia, ya, elementos o evidencia podríamos ver desde esas dos maneras. Objetividad jurídica lo que está protegiendo es el normal funcionamiento del Estado. El normal funcionamiento del Estado. Ya, si dice que tal funcionario tiene que ser tal cosa, eso se tiene que hacer. La policía, ¿qué función, qué rol cumple? Tiene que prestar orden, ¿no? Orden, no puede estar violentando dentro de la calle o dando ejemplos de indisciplina o de delitos. Ellos tienen que poner orden. Entonces, todos van haciendo sus deberes. El Contralor General del Estado, ¿qué tiene que ser? Auditorías. La Contraloría General del Estado tiene que ser auditorías.
cuando ve una denuncia de fraude, de corrupción, de manejo indebido de bienes, de oficio, debería ser la Contraloría. Y ahí tenemos la Fiscalía, la Contraloría, los jueces, el Viceministerio de Transparencia, la Unidad de Investigaciones Financieras, muchas cosas, muchas instituciones tienen que hacer muchas cosas de oficio, pero no lo hacen. Ojo, que pueden ser procesados, ¿por qué? Por incumplimiento de delitos. Este es el artículo más temible, es el artículo más temible donde a todos se los puede procesar por este delito. Entonces, esto sí, como auditores hay que saber. Este también es, como una carta bajo la manga también para el auditor. ¿Ya? Entonces, cuando hay algunas cosas que no se ha hecho o que se ha hecho mal, se los podría aplicar este artículo en algunos hechos o en algunas funciones o en algunas actividades que hayan hecho los funcionarios públicos. Estamos viendo los elementos. El sujeto activo, servidor o servidor pública. Esto no se puede aplicar a un particular. El sujeto pasivo, la entidad pública o el Estado de manera general, la entidad pública. El elemento subjetivo. Lo que tenemos que ver es si este delito se hace con intención o sin intención. No hacer lo que tienes que hacer, se supone que sabes, es con intención. ¿Ya? Entonces, omitir algo que tienes que hacer es con intención, porque sabes que tienes que hacer eso y no lo estás haciendo. Deseos hacer, peor, todavía estás admitiendo que no quieres hacer. Entonces, si se tardas también es un delito doloso, no es sin querer queriéndome tardado. Evidentemente puede ser que se haya olvidado, pero para la ley no existe eso, no existe. Ya es un delito intencional doloso. El elemento objetivo es omitir o usar o retardar esos tres términos. Omite, no ha hecho sus funciones, no quiere hacer sus funciones o ha hecho tarde sus funciones. Eso es típico y en lo que les decía en la justicia, yo me acuerdo que él se explicó esta parte también. La investigación en un proceso de corrupción y en todos los procesos de corrupción que están llevándose a cabo en este último, es entre 2 meses, un mes, hasta 6 meses. Tiene una duración máxima de 6 meses. Pero lamentablemente, como los fiscales no investigan, como no investigan los fiscales, em, se los podría procesar a los investigadores y a los fiscales. Durante estos 6 meses ellos tienen la obligación de investigar, pero en la realidad nunca investigan, lo dejan así. Los respiradores, muy poco, lento debe estar avanzando. Va a llegar a los 6 meses y ya todos en libertad, hasta el testigo clave en libertad va a salir. Entonces, la investigación va a tardar, pero ese era un deber del fiscal, un deber del ministerio de quiénes eran esas responsabilidades, del fiscal primero, de los fiscales. Después, otra responsabilidad de quienes deben promover esta investigación es el vice de transparencia. Transparencia, ya el que lucha contra la corrupción. Si estos no hacen un trabajo, es decir, no toman parte activa de estas denuncias de corrupción, esto se va a ir un poco al tacho, ¿no? Entonces tienen que ellos cumplir ciertas funciones, ciertos deberes. Objeto material, funciones del servidor público. Ya lo que tenemos que probar es que no ha hecho una función, no ha cumplido con sus funciones. ¿Dónde vas a encontrar esas funciones? Normalmente vas a encontrar en la ley, vas a encontrar en el decreto, vas a encontrar en su estatuto, vas a encontrar en sus funciones, en manual de funciones, y manual de puestos, ya uno tiene que ir viendo qué es lo que de dónde yo voy a sacar esas funciones. Esto es objetivo, estos son cosas concretas. Entonces tenemos que demostrar que tal persona, que el fiscal es responsable del proceso de investigación. A eso donde está establecido en la ley 0025, o ya no, eso es ahí tienen su ley, no sé si la 25, 65 tienen su ley donde establece sus roles que debe cumplir el fiscal. El vice de transparencia tiene su ley y su decreto, su reglamento, qué roles tiene que cumplir. Entonces ahí está escrito sus funciones. Entonces el objeto material es que tenemos que demostrar nosotros como auditores que no ha hecho su función. Daño o peligro es un delito de resultado. Podría ocasionar implícitamente, indirectamente, no investigar
el tema de los respiradores va a causar daño económico al Estado. Además, además en el tema de los respiradores puede haber peligro, ¿no? No haber hecho su tarea puede ocasionar un peligro. Entonces eso es relativo. Como les decía, escriben muchas personas sobre esto, sobre este contenido y además podría ser de peligro. No hacer algo de tu función, no haber hecho hospitales, no haber construido hospitales. Miren cómo este artículo se puede adecuar a cualquier funcionario y a cualquier actividad o a cualquier hecho. Ya el no haber hecho hospitales a tiempo, no haber comprado, miren cuánta gente está muriendo. Ya los médicos no han determinado un protocolo porque tienen miedo, no tienen, en La Paz no quieren admitir ciertos productos y puede ocasionar muertes. Ya están colapsados los hospitales, algo mal se está haciendo, algo mal se está haciendo. Ayer el ministro ha salido torpemente a decir expropiar, vamos a expropiar algunos hospitales. No es tan fácil, o sea, meterle nomás creo que hasta su comentario creo que es más torpe que el mismo Evo Morales, el que se fue. Ya no es tan así. A ver, ¿qué pasa si yo te doy mi clínica y cómo va a funcionar? La clínica solita no funciona, la clínica funciona con equipamiento, con personal administrativo, personal médico. Si ahora personal médico está escaseando, el personal médico está en cuarentena, está en aislamiento y todo ese tema. Entonces, no es así tomar por tomar. ¿Podrías comprar servicios de manera mucho más fácil? Sí. Entonces, la forma como lo hacen no me parece correcta. Esa no es su función, no es su tarea, pero como quiere ser figuretti, le mete nomás, así como dice, ¿no? Entonces puede ser también, ojo, que podría dar resultados. Condición sine qua non propio de sus funciones, es decir, tú le puedes procesar cuando está establecido que es parte de sus funciones. Si no es su función y no está escrito, podrías poderle no procesar. Ya no hay lo implícito aquí, tiene que ser todo documentado y tiene que estar en evidencia, sustentado en evidencia de auditoría. Esto más que evidencia, esto no es evidencia, estos son elementos. No es evidencia, esto está mal. Vamos a ver, no es evidencia, estos son elementos. Elementos, ¿ya? Porque no estamos revisando la evidencia. ¿Qué puede ser evidencia? No sé si será el próximo, sí, evidencia. A ver, evidencia, nombramientos legales, ya. No tenemos, ya. Tampoco es evidencia, está mal escrito, esto es elementos. Elementos, una cosa son los elementos y otra cosa es la evidencia con lo que podemos demostrar. Elementos, pero para hacer la evidencia tenemos que entender los elementos. A ver si debe haber algún otro ejemplo sobre elementos. Ya vamos terminando. Nombramientos ilegales. Será sancionado con privación de libertad. Esto también me acuerdo que hemos pasado. Ya, de 4 años y multa de 30 y 100 días la servidor o el servidor público. Aquí está el servidor público. En esta redacción, yo me acuerdo en esa parte, en esta redacción, sí, ya el servidor o el servidor público ya está después, no está en la redacción en la parte inicial. Ya, este es un delito que se comete bastante, pero que se procesa muy poco. El año pasado hemos hecho una auditoría que se llama, hemos hecho sobre recursos humanos, sobre planillas hemos hecho. Hemos hecho sobre el SAP, hemos hecho sobre el SAP, eh, hemos hecho sobre el SAP, hemos hecho sobre el SAP y también hemos hecho sobre planillas, ¿ya? Y desde ahí se debería identificar, desde ahí se debería identificar que muchos funcionarios públicos incumplen ciertos requisitos que deberían cumplir. ¿Ya? Esto que dice, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 30 a 100 días. El servidor público que propusiere, es decir, una comisión que propone a alguien que no cumpla los requisitos, ojo, puede ser procesado interna o nombrar, y eso pasa a la máxima autoridad y él nombra sin haberse fijado los antecedentes, también puede ser procesado. Quien propone y quien nombra
puede ser procesado. Dice, quien propone o nombrare para un cargo público a persona que no reúne las condiciones legales, ya no reúne las condiciones legales, ¿ya? Por ejemplo, para ser jefe de auditoría, se requiere, eso está establecido en decreto supremo, se requiere 4 años de experiencia general y 2 años de experiencia específica. Eso ya lo dice el decreto supremo, eso es lo mínimo. Alguna otra institución podría pedir mucho más allá, podría pedir algunos requisitos mucho más allá. Y algunos todavía exageran y piden requisitos que ni siquiera debían pedirse. Y algunos no piden los requisitos que deberían pedir, ¿ya? Y eso hay que ir sabiendo, es decir, todo, vean que estos delitos, por ejemplo, este delito es relacionado con auditoría, con la administración pública, con la revisión, con los auditores, con el funcionamiento de la administración. Esto sí es auditable. Esto tiene que ser, todo el tiempo tendríamos que hacer auditoría y estar controlando que en el Estado no se nombren ilegalmente. Lo malo, lo contrapuesto, lo que yo me acuerdo del anterior caso que les he dicho, es lo político. Es lo político, que en lo político no se cumple nada y nombramos a cualquier persona, como nombramos directores ejecutivos, jefes de recursos humanos, hasta sin títulos nombramos, ¿ya? Ha habido varios ejemplos en el anterior gobierno, muchas personas sin título siendo jefes de recursos humanos, jefes de auditoría, hasta auditores trabajando sin título, ¿ya? Y, por ejemplo, otro de los requisitos es, para ser auditor tienes que trabajar con título profesional. Si no tienes título en profesión nacional, no puedes ser auditor, puedes ser ayudante, auxiliar, pero no auditor. Entonces, los requisitos están establecidos en un manual de funciones, manual de puestos, en decretos, leyes, y que dice los requisitos. Por ejemplo, para ser presidente del Estado, si no me equivoco, es mayor a 31 años, ya 31 o 33 años. Para ser senador también, digamos, hay ciertos requisitos. Para ser ministro, ser boliviano, hay requisitos. Si esos requisitos no cumplen, yo me admiro, ¿no? Hay algunas personas, por ejemplo, que deben cumplir antecedentes legales. Un requisito es tener los antecedentes legales. Y que habían nombrado un viceministro que tiene una imputación y está metido con temas de narcotráfico. No sé cómo lo han contratado, le han contratado. No sé, ahí Recursos Humanos no ha hecho su trabajo, no hace la administración. Entonces ahí han nombrado personas que no cumplen ciertos requisitos y pueden ser sus elementos objetivos. La objetividad jurídica, ¿qué es lo que busca? Esto busca una organización y una administración de recursos humanos adecuado de la entidad, que en un cargo esté tal persona con ciertos requisitos y con cierta experiencia profesional. ¿Y eso qué va a hacer? El aparato estatal, porque esto es para entidades públicas, que el aparato del Estado funcione bien. Pero si yo pongo a zapateros no sé, en el Ministerio de Salud, y así voy mezclando, las cosas van a funcionar mal. Así como el ministro de Gobierno que ayer ha señalado de expropiar, pero es sin mucho análisis. Es algo que lo quiere hacer al calor más que pensado por el tema político y no debería ser así. Entonces, cuando tenemos personas capaces y competentes en la administración pública, el Estado va a funcionar bien. Pero eso es teoría, lo que les he dicho, eso es teoría, porque en el fondo, en la administración pública, esto no se cumple. Y los auditores somos cómplices en no observar. Ya por lo menos yo en mi trabajo he observado, está en proceso de sanción estas cosas. Ojalá que lleguemos a un puerto, a un resultado final. Ya han visto, cuando hacemos auditorías hay varios resultados. Hay resultados, vamos a juicios civiles, procesos administrativos, procesos penales. Eso ya hemos visto, ya nos hemos adelantado a lo último, a lo que es el proceso de auditoría, cuando hemos visto los resultados de lo que es de la auditoría forense, los resultados de la auditoría forense o del fraude ocupacional que hemos visto. Sujeto activo, el servidor público. Ya el sujeto pasivo es entidad pública. Ya esto no es para el privado. En el privado pueden nombrarse a cualquiera de gerente. El gerente de una empresa nombra a un veterinario, nombra a alguien. Eso ya no es problema del Estado. Eso ya no puede ser delito, porque una persona puede ser lo que quiera con su negocio, ¿no? Si yo tengo una empresa,
puedo nombrar pues a mi chica, a mi amante, a mi amiga, a mi amigo, puedo nombrar de gerente. Eso no está prohibido. Creen que la mayor parte de los delitos es para el sector público. Sin el Estado no puedes hacer ese tipo de nombramientos. ¿Ya? Y cuando nombras ayudándole más todavía, es tu cuate y le metes, le nombres ilegalmente, además también estás haciendo uso de influencias, ¿no? Está haciendo uso de influencias. ¿Qué pasa? Yo le digo, me lo has de contratar a tal persona, yo soy el gerente y que entre esa persona. Además, estoy haciendo otros delitos. Lo que les decía, cuando se comete un delito, normalmente está asociado a otros delitos más, a otros delitos, normalmente uno, dos, tres, cuatro, cinco delitos. Igual va a haber tiempo para que ustedes hagan práctica de otros elementos del delito. Yo les voy a dar esto y ustedes quiero que me lo hagan estos elementos del delito. El nombre jurídico, ya para qué está más fácil que eche el nombre jurídico, ¿no? El nombre jurídico. El elemento subjetivo doloso con intención, el que nombrare tiene que saber qué es lo que está nombrando. No vamos a decir, sin querer, queriendo he nombrado. Es delito doloso. Ya es, esta intencionalidad tenemos que demostrar con qué? Con evidencia de auditoría. Evidencia. Evidencia. Tenemos que demostrar que sí lo han hecho con mala intención. Los requisitos dice tal cosa, dice, ¿no? Los requisitos dice tal cosa, los requisitos dice tal cosa, pero resulta que la comisión tenía que cumplir todos los requisitos y resulta que no cumplían dos requisitos. ¿Y por qué le ha hecho ganar? ¿A esos con intención o es intención? Esa intencionalidad tenemos que demostrar. Y eso van a estar en las calificaciones, quienes han firmado, estampan su firma. Eso tenemos que obtener legalizado ahí para demostrar que sí ha habido intención. Normalmente esto para hacerle ganar a otro. Les cuento aquí como anécdota, fui a varias, algunas veces me he postulado, podría procesarles también, cómo vean el poder que les da conocer esta parte. Yo me he postulado a varias convocatorias, y en la mayor parte de las convocatorias he ganado, prácticamente soy el primer lugar, bueno, normalmente soy el primer lugar. Pero resulta que siempre termina haciéndome ganar, a otros me hacen ganar. Y ahí eso se puede demostrar por qué este que ha ganado, por qué no le contratan a él y por qué le hacen ganar a otros. Eso sucede, de hecho la ley, hecho la trampa, algo falsifican. Ya queda siempre, algo tiene que quedar. Eso tiene que tener habilidad el auditor para identificar, para encontrar. Si no tienes esa habilidad para encontrar estos delitos, este fraude, esta corrupción, no vas a encontrar nada. Y eso hay que tener cierta habilidad, que hay que tener cierta habilidad para poder identificar esto. ¿Por qué? Termina ganando. Ojo que la ley también tiene sus peros, ¿no? Por ejemplo, la norma establece que de los tres primeros, me han aplicado a mi ley, de los tres primeros, la MAE tiene la atribución de elegir a cualquiera. ¿Ya? Y supongamos esta es la convocatoria, no todos los reglamentos hacen eso, pero la mayor parte de los reglamentos hace esta ley, ¿ya? Eduardo Callares, ¿ya? En varias convocatorias yo primer lugar, y resulta que no me contratan, es que la ley le permite, o la norma, algunos reglamentos le permite a la MAE elegir al tercero, y aquí en la administración pública no trabajamos con los mejores, trabajamos con los más o menos, ya con los muñecudos, con los que tienen política, con los que tienen más muñecos. Y eso no debería ser. En algunos lugares sí se respeta esto, al primer lugar se le convoca. Al primer lugar se lo convoca. Y eso debería ser lo correcto. Debería ser lo correcto. ¿Hay que perfeccionar la ley? Sí. Hay que perfeccionar la ley. Cuando no quiere el primer lugar, ya podía pasar al segundo lugar. No quiere el segundo lugar, al tercer lugar. Y así sucesivamente. Entonces, quien propusiere o interna o nombrar. Y ya esto es típico, como les he dicho, auditores los nombran a los del partido político, a los que han trabajado en la campaña, ya jefe de auditoría. ¿Y qué te van a observar? Ya hemos partido mal. Vean que el hecho de nombrar, ya el Estado que empieza a funcionar mal. Ya funciona mal, el control va a funcionar mal. Y está el hecho de tener contralor masista nombrado por el MAS, ¿y qué te va a controlar? Ya hemos partido mal, ya hemos partido mal. Tenemos que poner algunos candados y algunas reglas dentro de la ley, porque así no funciona el país. En vano tenemos ahí un contralor que no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se ha elegido al mejor.
se ha elegido a alguien que está ligado a un partido de gobierno. Y lo peor todavía, jóvenes, ¿qué creen? El contralor es abogado. Desde su punto de vista, ¿quién debería ser, qué profesión debería tener el Contralor General del Estado? A ver, Belén, Alejandra, participen otros. No quiero que se duerman. A ver, ¿quién se han ido a tomar su té? Belén, Alejandra, jóvenes, a ver, ¿se han retirado o qué? Entra nomás. Por si acaso, la aprobación del directa es del colegio, no de la OMS. Y a ver, jóvenes, jóvenes, a ver, alguien active su micrófono. Alejandra, Belén, dime Alejandra. Belén, ¿dónde ha sido Belén? Jóvenes, Licenciado, dime. ¿el contralor actual tiene profesión de abogado? Si es abogado. Y de Muy acuerdo a ustedes, ¿qué profesión debería tener? bien. A ver, ¿qué hace la Contraloría? Pasteles, chocolates, ivermectina, dióxido de cloro. ¿Qué hace la Contraloría? ¿Qué hace su principal función? ¿Qué hace? Alejandra, Bueno, bueno, Auditar. licenciado, ajá, hace bueno, auditorías. por Y, eso si se va más al concepto de contralor, sería que ejerce control sobre algo, ¿verdad? En este caso, en la administración pública. y aquí, Entonces, quien debería estar ujú, asumiendo ese cargo debería ser un auditor. No un sé por auditor, qué, licenciado. no sé cuándo un sociólogo va a ser el contralor. Y ahí sí estamos equivocados, ¿no? Es como de la OMS, no, no sé, Tedros, no sé si es filósofo o médico. He visto varios reportajes, habría que averiguar su bibliografía. Ya, a ver, averiguaremos. A ver, yo también saldré de la duda porque unos han dicho que era filósofo. Tedros, ya, el Sangul, ¿has visto cómo no los? A ver, vamos a ver ahorita. Etíope, es de Etiopía, a ver. Tedros es un inmunólogo con formación base en biología, es médico y político etíope. Ya eso es lo malo, pues ya se metió a la política. El solo hecho de ser político ya está arruinado, pues donde entra la política se arruinan las cosas. Actualmente es director general de la Organización Mundial de Salud. Previamente fue ministro de Salud, ministro de Relaciones Exteriores de su país durante los gobiernos de... Ah, ya. Entonces hay que averiguar, porque a veces nos dicen es filósofo, ya yo también estoy saliendo, es inmunólogo, con formación en biología, es biólogo entonces. Ah, está bien, es biólogo. Lo malo es que es político. Ya entonces ya estamos averiguando. Ya estamos averiguando. Ya lo que les quería con esto demostrar, vemos, no sé si estará aquí el Contralor, pero a ver, a la Contraloría General del Estado vamos a entrar. Contraloría General del Estado. No sé si hablará del Contralor. El Contraloría General del Estado es abogado. Todo. Comunicado. Eso de tener internet es interesante, ¿no? No, inicio. ¿Y dónde están las autoridades? No hay. Normativa. Auditoría. Convocatorios, contacto. Aquí debería tener el Contralor. ¿Quién es el Contralor? Su fotito debería haber, ¿no? Debería estar acá. Auditoría, comunicación, a ver. Publicaciones. Administrativa, financiera, administración, CENCAP, convocatorios. Hay docentes, ¿habrá? A ver, revisamos. No existe convocatorios de docentes. No hay. Informe SUDAI. Ah, es de la UAI. Informes de auditoría especial, operacional.
Ya no está su información del Contralor. Ya, pero el Contralor del Estado tiene una profesión de abogado. Tiene profesión de abogado y si yo quiero hacer reclamo, si quiero hacer reclamo de cosas técnicas de auditoría, ¿me va a entender? No. Y su mano derecha es abogado que ha estudiado auditoría, es decir, es más abogado que auditor. Y ¿sabe qué? Están revisando los trabajos muy mal. Están revisando muy mal y una cosa es tener visión de abogado y otra cosa es tener visión de auditor. Entonces, habría que poner ciertas restricciones, ciertos candados. Por ejemplo, que el Contralor General del Estado sea de profesión auditor con maestría. Así debería ser. Y hay no abogado. Y un abogado está bien. Algo entiende, pero muy lejos. Lo que le estoy hablando, un abogado, esto no es lo mismo. Esto, en cambio, los auditores sí dominamos esta parte. Ya qué es su función, qué es memorándum de designación, funcionamiento normal del Estado. Toda esta parte sus deberes, todo eso debería saber un auditor. Ya entonces hay ciertos errores que se hacen. Este delito, ya les he dicho, se comete bastante, pero hacemos muy poco. Ya nos hemos pasado repasando nomás, creo. Receptación, esto no vamos a ver, delito constitucional ayudar al autor a asegurar. Ya, receptación, voy a solamente leer rapidito, ¿ya? Receptación proveniente de delitos de corrupción. El que después de haberse cometido un delito de corrupción, ayudare a su autor a asegurar el beneficio o resultado del mismo, o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas las ganancias resultados de un delito de corrupción, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Estos son los encubridores, ¿ya? Y yo puedo ser funcionario público y hago corrupción, me llevo full dinero. Estoy viendo que en el Estado creo que entran hasta su agosto al Estado. Hay que tener esa capacidad de identificar. Entonces, yo hago bastante corrupción y le agarro a mi amigo y compro la casa a nombre de mi amigo. Ese que está ayudando, a ojo, ya es particular. Yo quisiera hacer esto en este caso, el sujeto activo ya es privado, es una tercera persona. No necesariamente tiene que ser el funcionario público, ya. Una tercera persona que está ayudando a encubrir lo que es la corrupción. Aceptación proveniente del hecho de corrupción. Ya no quiero entrar en más detalle, esto ya es más jurídico, es más para los abogados, ya. Esto el auditor podría investigar, sí se podría, pero ya es un poco, va más allá de lo que es lo financiero. Podría hasta cierto punto investigar, sí, pero mejor eso que lo haga nomás el fiscal. Prevaricato, cohecho pasivo de la juez, consorcio de jueces y fiscales, no vamos a ver. Eso es más de la justicia ordinaria. Contratos lesivos al Estado. Esto sí se da bastante en la administración pública. Esto vamos a revisar, que ahora tenemos 11:20. Tenemos tiempo. Ya, aquí dice la servidor público que a sabiendas, ¿ya? Aquí está. Y esto ahora quiero que ustedes pongan atención a los respiradores. Ya, pero hay que ver si se ha firmado o no se ha firmado contrato. Pero algo se ha tenido que haber firmado. Ya, y cuando nosotros, los abogados, cuando queremos aplicar o adecuar una conducta, un hecho a este tipo penal, pues se llama adecuación del tipo penal, eso lo hacen los abogados. Lo que tenemos que ver es interpretar, por ejemplo, qué significa un contrato. ¿Qué es un contrato? Ya no vamos a... Una orden de compra es muy similar a un contrato. Ya depende, hay que ver hasta cierto punto qué se entiende por contrato. Ya, pero eso se entra a profundidad, hay que ir analizando hasta el diccionario. La servidora o el servidor público que a sabiendas celebrare contratos. Aquí dice celebrar, este va a ser de color azul. Celebrare contratos. Pero todos celebran contratos, ¿no? Contratos en perjuicio del Estado. Aquí estuviera ya una condición. Ya, este contrato, para que sea delito, no todos los contratos son delitos, tiene que haber perjuicio del Estado.
Ya esto no interesa, cualquier institución significa esto, a cualquier tipo de institución, puede ser entidad autónoma, autárquica, mixta, descentralizada, del poder ejecutivo, del poder legislativo, órgano ejecutivo, legislativo, judicial, todo eso. Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Entonces, el que celebra un contrato en perjuicio del Estado, es decir, aquí ya tiene que haber un daño económico, por eso es que leyes un poco se ha salvado de las mochilas chinas. El contrato lo ha anulado, no se ha perfeccionado, es decir, ojo, hay que analizar. Entonces, solamente analizar esto, si es resultado o peligro o mera actividad, sus efectos, las consecuencias de este delito, te puede salvar o no salvar. ¿Ya? Porque si lo establecemos como un delito de resultado, tiene que haber un resultado negativo. En el tema de las mochilas, estaban por comprar aproximadamente 11 millones, ya no me acuerdo, 11 millones de bolivianos. Ya, personalmente considero que habían bastante pruebas. No sé, yo con esas pruebas hacía, en 2 meses debía estar cautelado y no debería salir de la cárcel. Pero cada quien tiene que saber utilizar la prueba. Por eso es que la auditoría forense debería ir por vía auditoría. Vía auditoría, entonces, ese 11 millones de bolivianos que estaban a punto de comprar las mochilas, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que se ha hecho es el contrato se ha anulado. Contrato, el contrato se anuló. Ley lo que ha hecho es anular el contrato. Y entonces, esta es una forma de ya no consumar el delito. Si a este delito, yo como juez o como fiscal y como abogado lo establezco como un delito netamente resultado, jóvenes, ¿ha habido daño económico en las mochilas? No ha habido. Listo. ¿Salvado leyes o no? Así de sencillo su coartada. Lo que ha hecho es anular y con eso se salvaba de este delito. Porque si interpretamos que tiene que ser siempre un resultado negativo, ah, ojo, que por si acaso aquí el solo hecho dice de celebrar. Lo malo es que no se ha materializado el perjuicio al Estado. Ha celebrado, cuando dice celebrar sería de mera actividad. Mera actividad, sería mera actividad. Actividad, no siempre dice resultados, pero hay una condición que dice que tiene que haber perjuicio. Ya es celebrado, hay un perjuicio, pero no se ha materializado. No hay el perjuicio. Entonces, probablemente podría este delito caerse cuando no se consume. Ya, entonces es parte de su estrategia. Ya, veamos ahora el particular que en las mismas condiciones anteriores celebrare contratos judiciales a la economía nacional será sancionado con reclusión de 3 a 8 años. Miren, aquí en este delito sí puede participar un particular. Puede participar un particular porque a él más se lo podría procesar. Será medio complicado procesarle al particular porque el particular puede vender lo que él quiera, libre oferta y demanda. Ya yo, pero ojo, que cuando yo ya tengo un contrato lesivo y hay nexo, hay algún tipo de articulación. No solito viene la corrupción. Ya si yo, es la institución pública, hemos dicho que participan funcionarios, pero aquí puede estar metido un tercero, un particular, un tercero. Entonces, para hacer fraude y tercero, ¿se acuerdan? Va a tener que corregir el concepto de fraude, la, la IFAC. Ya el consejo que hace las normas tendría que corregir porque desde mi punto de vista es I, no puede ser O. Es decir, un tercero solito no comete fraude. Siempre tiene que ser alguien de la organización. Puede ser más un tercero. Aquí está, más un tercero. Y algún día me van a comprender lo que he observado técnicamente el concepto. No sé, y algunos que ustedes están, hay muchas cosas que observo la norma técnica, con el tiempo se transforma, se corrige. ¿Por qué? Porque es parte de la experiencia, es parte de la práctica. Yo también practico, ya son 20 años de trabajo y voy viendo algunos defectos de la norma, ya de la norma técnica. Por eso, cuando es un tercero. Pero vean, dice, el tercero más podría entrar a este delito, infirme. Ya, me parece correcto agarrarle al más. ¿Por qué? Porque cuando alguien está haciendo corrupción, se pone de acuerdo con un tercero.
Este tercero se está prestando a eso para hacer corrupción. ¿A ese más hay que meterle a la cana o no? A ese más hay que meterle al calabozo porque es plata de la gente, plata del Estado. Pero ojo, que si aquí decimos resultados, no se consuman los elementos. Buen funcionamiento del Estado, contratos lesivos del Estado y además estamos protegiendo el patrimonio del Estado. Ya aquí lo más importante sería el patrimonio del Estado. Por eso dice contratos perjudiciales al Estado. ¿Qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo patrimonio. Ya más que el buen funcionamiento, estamos cuidando el patrimonio del Estado. Sujeto activo, servidor, servidor público, además más un particular. Aquí hay que aumentar, más particular. Ahorita lo aumentamos, lo aumentaremos. Además, está muy bien. Yo conseguiré más particular, particular, más un particular. Y que esté en mayúsculas, porque aquí al particular más le metemos le procesamos o le mandamos a proceso. Muy bueno, hay que ir repasando, es muy bueno que el particular más esté metido aquí. La entidad pública, elementos subjetivos doloso. Ya, y ahorita les hago una pregunta. Celebrar contratos. Ya, el objeto material, el contrato. Y el contrato, pero más otras cosas más. No, no siempre el contrato, los cheques, el cheque, comprobante, y podemos ir donde demostremos que hemos perdido las cotizaciones, proformas. Podemos conseguir una serie de pruebas, porque nosotros somos auditores, podemos ir probando con mucho más. Ya normalmente pero se cae en el contrato, pero para que el contrato demostremos que hay perjuicio al Estado, tenemos que comparar el proceso, la solicitud, todo ese tema. Porque en el tema de los respiradores, no sé si ha llegado a nivel de contratos, ya está firmado. Todo eso tenemos que investigar. Cómo ha sido el proceso, la unidad solicitante, quién se han presentado, cuánto han ofertado, por qué ha ganado el de 3 veces más el precio, qué es lo que ha sucedido, ha cumplido sus procedimientos. O sea, revisar, como auditores tenemos que revisar todo el proceso de contratación. Ya, el daño o peligro debería ser de resultado. Aquí le estoy poniendo el de resultado. Ojo, que por el término podría ser mera actividad, pero no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Podríamos ponerlo como mera actividad también, el solo hecho de haber firmado. Pero yo he conocido ya varios casos que han firmado contratos y se ha descubierto que hay algunos negociados, no han sido procesados. Entonces, aquí lo que prevalecería que el resultado sea negativo, que haya un resultado patrimonial, un perjuicio para el Estado. Porque ¿qué tiene que haber? Un perjuicio para el Estado. Ese perjuicio, ¿cómo tenemos que cuantificar? Ya yo tengo que hacer ese trabajo, no sé cuándo lo haré. Está mal escrito, ya hay que cuantificar. Hay que cuantificar, ahora no sé quién estará marchando. Ya en plena pandemia, marchando, los profesores deben ser. Ya 5 a 10 años de sanción. En, en el tema cuando hablamos de resultados, eso es relativo, ya no hay cosas que esté escrito sobre, esté escrito. Por ejemplo, esto yo cuando lo saque en versión libro, este es un criterio, ya, porque adicionalmente es un criterio nada más, puede haber peligro. O sea, yo he hecho un contrato que a futuro me va a ocasionar peligro en la sociedad. Además, entonces, por estas condiciones, pues, perjuicio al Estado debería ser de resultado. Pero ojo, el matar gente o el que se mueran gente también es un resultado, no siempre económico, resultado de vidas. Estamos jugándonos con la salud. Y eso es lo que ha pasado con los respiradores. O sea, tenemos que ir más allá. Entonces, vean que en el tema de los respiradores ya más o menos están viendo que se ha cometido también este delito, pero hay que ver si se ha firmado el contrato. Pero para haber llegado ya aquí a Bolivia a hacer la recepción, porque ni siquiera han hecho la recepción, toda una serie de irregularidades en ese proceso. Pero yo personalmente no los creo que se han hecho engañar por Gabriela Montaño. Ya, porque si yo tengo tres cotizaciones, una por 12,000, 13,000 y por 28,000, ¿y cómo termino comprando las 28,000? Hay que ser el más gil, por no decir malas palabras, porque que habría jóvenes, que habría que
los funcionarios actúen de esa manera. Ya no hay palabras, ya en versión gaucha, tendría que hacer algunos insultos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora gente está muriendo, no hay atenciones médicas, y encima quieren expropiar sin tener equipo, sin tener logística, todo bien chistoso, ¿no? Cuando podían haber hecho centros, como en otros países han hecho hospitales móviles, han hecho hospitales en los coliseos, en las canchas de fútbol, pero nosotros recién en julio van a ser en el Coliseo de La Paz, van a ser, realmente estamos muy atrasados, ¿no? Qué pena. Sí trabajamos, es que en esa comisión de estrategia, todo, no solamente deberían estar médicos, deberían estar auditores, deberían estar ingenieros, deberíamos ver estar los que, los expertos en riesgos, en análisis de riesgos, en anticiparnos a los futuros problemas. No tiene sentido en esperar que los problemas vengan y después trabajamos como bomberos, ¿no? Ahora ya necesitamos, ahora queremos hacer, vamos a confiscar hospitales y eso no lo van a poder perfeccionar porque el particular te va a sacar, te va a querer sacar buen kibo, ¿no? Y sí deberíamos comprarnos ciertas cosas. Contratos, resultados, condición sine qua non. Ojo, sin esta condición no se le puede procesar. Entonces, vean que los elementos interactúan. Los elementos interactúan. Evidentemente, tiene que haber resultado. Ya, por la redacción es mera actividad, mera actividad. Ya lo ponemos mera actividad, yo lo puedo cambiar, mera actividad, pero ojo, cuando dice tiene que haber perjuicio en el Estado, si no hay perjuicio, no se puede aplicar este delito. Si no hay perjuicio al Estado, no se puede. Y en la mayoría de los delitos tiene que haber perjuicio al Estado. Recuerden el concepto de corrupción en perjuicio del Estado. Entonces, hay una condición sine qua non que la mayor parte de los delitos de corrupción tiene que haber perjuicio al Estado. Si no hay perjuicio al Estado, no, no lo vas a poder imputar. Entonces, en el tema de los respiradores sí ha habido perjuicio al Estado, porque esos 175 están utilizando, no están utilizando. Hemos pagado dinero, entonces se cumple todos los elementos se van a cumplir. Eso como auditor hay que ir a demostrando. Tienen la probabilidad de salvarse, no deberían tener la probabilidad de salvarse. Así como hemos visto que después de una auditoría, la probabilidad de salvarse de las personas fraudulentas es mínima. Es mínima. Cuando está hecho bien el trabajo, la probabilidad de salvarse es casi 3%, casi nada. Ya, entonces sí o sí tienen que ser procesados. Pero en nuestro país vamos a ir al revés. La probabilidad de procesarlos o de imputarlos y de sancionarlos, de decir que han cometido corrupción, probablemente la probabilidad en Bolivia baje. ¿Por qué? Porque no hemos ido por el lado de la auditoría. Sanción 5 a 10 años. Ya es un delito que está casado a bastante corrupción. 11 y 34, está bien. Vamos avanzando rápido. Conducta antieconómica. Ya vean que yo no se los voy a hacer. Todos los delitos no los voy a ir viendo. Vamos a leer directamente. Ya vamos a leer directamente. A ver. Conducta antieconómica a esto. Este es el delito que quiero aplicar. Ya es muy lindo, es muy lindo. Esto puede ir relacionado con lo que es la auditoría operativa, audit operativa, audit operativa, y además esto puede ir relacionado con, puede ir relacionado y está estrechamente relacionado con lo que es la ley 1178. Ese es el espíritu de la ley. Ya, así como les estoy explicando, les puede explicar un abogado, imposible. Ya un abogado no les va a explicar eso. Eso ya, yo trabajo en la administración pública como 15, 16 años y esta ya me lo conozco, no de memoria, pero casi me lo conozco bien a la administración pública. ¿Ya? La auditoría operativa de la ley 78 y lo que se llaman resultados. Resultados. Y aquí está hablando de delitos de resultados. Resultados. Ya los resultados tienen que ser buenos en la administración pública. ¿Ya? A esto se lo estás refiriendo. Ahora leamos. Conducta antieconómica. ¿Qué dice? La servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad en instituciones o empresas estatales, ya cargos de responsabilidad,
funcionario público, ya cargos directivos de responsabilidad de toma de decisiones, causar por mala administración técnica, por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellos, daños al patrimonio, daños o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Aquí lo que está buscando es que el resultado es negativo. Yo he tomado una decisión, pero esa decisión me ha ocasionado daños al Estado. Ya, entonces, y esto normalmente se cuantifica. Tiene que haber una cuantificación. En los respiradores, por ejemplo, el respiradores, ¿cuánto se ha pagado? 2.300.000, creo, ¿no? 2.3 millones de dólares. ¿Se puede aplicar esta conducta antieconómica? Sí se puede aplicar, porque además sus resultados son malos. Ellos han preferido comprar el que es más caro y no el de mayor precio y no el del menor precio, que era lo mismo. Ya esto también, conducta antieconómica, ya le estoy dando las respuestas, porque si el futuro trabajo, es que hacemos el trabajo sobre respiradores y aquí está, otro delito más con lo que les podemos imputar. Entonces esto está ligado a los resultados. La ley 178 en su espíritu dice que tiene que ver resultados buenos. Pero si tú tienes resultados malos, este delito podemos aplicar como auditores, pero a través de auditorías operativas y a través de resultados. No es gastar por gastar la plata, ya, pero en la administración pública estamos acostumbrados a gastar full plata, gastamos por plata o malgastamos plata, ya, y eso no es lo más correcto. Entonces tenemos que demostrar que hay un daño económico y que su decisión ha sido mala. Y esa decisión ha ocasionado daño al patrimonio o ha ocasionado malos intereses. Ya estoy por el camino estoy viendo este ejemplo. Estoy viendo este ejemplo de hacer estos días. Ya lo que ya les he comentado, a veces se tarda en ejecutar, pero voy a ir primero por paso uno, paso dos y paso tres. Estoy yendo por este camino. Pero aquí, por ejemplo, en conducta antieconómica, más que delito de hacer algo malo, es daño económico. Pero hacer daño económico también es delito, ya se está viendo. Vean que algunas conductas están relacionadas bastante con el tema del dinero. Me entenderán ahora porque yo hablo que cuando hacemos una auditoría forense, hay responsabilidad penal y económica. Es casi casado va. En este caso, más que delito propiamente dicho, aquí uno ha matado, no se ha robado, no se ha hecho violación, nada, lo que se ha hecho es tomar una mala decisión que ha causado. El delito es causar daño económico. Ese es el delito. Eso hay que saber interpretar, como les digo, con mi visión de auditor y de abogado, ya puedo analizar mucho mejor toda esta parte de fraude y corrupción. Infidencia económica, terminaremos esto más. La infidencia económica no está muy asociada a nuestra profesión. El servidor o el servidor público, quien razón de su cargo o funciones se hallare en posesión de datos o noticias que deba guardar en reserva relativos a la política económica, es una condición. Y hay que saber aplicar la condición. Si yo revelo otro tipo de información, no me pueden. Infidencia económica es revelar datos económicos del Estado que podrían ocasionar algún problema dentro de la economía. Esto lo han querido sancionar a Samuel cuando ha hablado ya no me acuerdo de qué habló, pero que el Banco de Crédito, si no me equivoco, pero el Banco de Crédito de Bolivia. Ya, el Banco de Crédito de Bolivia habló algo sobre el Banco de Crédito de Bolivia y todo el mundo quería ir a sacar plata del Banco de Crédito de Bolivia. Ya, entonces hay que tener un poco de cuidado, pero hay ciertas condiciones. Tienes que ser, dice, el servidor público. Samuel Doria Medina no era servidor público. Ya ves, no sé, no entra aquí. Esto es un delito para servidores públicos. Infidencia económica, solamente podrían ser los que trabajan en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, todos, relativos a la política económica y los revelare, será sancionado con privación de libertad. Ojo, que en esto yo hago algunos reparos. ¿Qué pasa? Y estoy viendo que la propaganda del gobierno, de todos los gobiernos, es pura mentira. La mayor parte es mentira.
Y debería haber un delito para procesar esa falsedad de la propaganda. Creo que en Brasil hay un delito eso, ya por dar malos datos. El gobierno ha sido procesado, han sido procesados varios. Y deberíamos crear ciertas normas que deberían prohibir. Porque aquí decimos, hemos hecho esto. No sé si les he hablado de la propaganda pública del gobierno, hace un mes o 2 meses. Hace 2 meses he observado que la propaganda de la, de la donación, de la ayuda que ha hecho con su sueldo la presidenta del Estado estaba mal. O sea, has recolectado 1 millón, pero con nuestra plata estaba haciéndose propaganda 5 o 10 millones. Entonces era mejor no regalar y con esos 10 millones comprar insumos, material médico. O sea, hay que ser, no sé, nos ven la cara de todos. Los políticos nos ven la cara de todos. Menos mal ha habido una persona y para quien se lo merece, pie. Yo como ciudadano debería hacer la denuncia. He hablado con funcionarios públicos de este gobierno, les he dicho mal lo que hacen. Y a los 1 mes, 2 meses, Carlos Alarcón ha denunciado ante el órgano electoral esa publicidad, es abuso de poder y abuso del patrimonio del Estado. Están usando bienes del Estado, patrimonio del Estado, recursos del Estado para hacerse campaña. Ni bien lo ha admitido el órgano electoral, al día siguiente ha desaparecido la propaganda de la presidenta. Eso es delito. Ha cometido delito, se ha consumado el delito. No sé, en varios de estos gobiernos, si no ganan, si no apuestan a ganar, ya deben tener visas en Estados Unidos, embajadas. No sé por qué a nivel internacional no estoy de acuerdo que se dé protección a los delincuentes. Por normas internacionales no se debería proteger a los delincuentes. Una cosa es lo político y otra cosa es el delinquir, el ser delincuente. A ver, no debería haber así. Están queriendo plantear una ley de que no se escape nadie. Y así debería ser. Un presidente honesto debería quedarse en su país. No debería escaparse. Cuando tenemos hartos prófugos, ¿no? Es que también con la justicia que nos gastamos, no te queda otra que escapar. Porque Manfred se podía haber quedado y afrontar sus juicios, pero ya había decisión política de meterla a la cárcel. Bueno, también en esas condiciones no te queda otra. Eso sí ya podríamos hablar de delitos políticos. Ahí sí debería activar el tema del asilo político. Entonces vean influencia económica. Estamos viendo en conducta económica. Entonces vemos ejemplos, cada día vemos ejemplos. Ya, ya ustedes ahora ya se van a volver expertos y espero que eh, no voten por cometen fraude. ¿No? Yo personalmente ya mi voto sé por quienes no, por los corruptos y por los fraudulentos no. Pero ahora la pregunta es, ¿y quién es honesto? Eso es lo malo. No hay honestos. Vas a tener que votar por los menos corruptos, ¿no? ¿Y quién es menos corrupto? Por ese lado va la votación. Ya, esta universidad yo no puedo inducir la votación, pero como auditores, como futuros auditores forenses también, no podemos no podemos ser parte del fraude. Personalmente, yo me aparto. Ya me están invitando a trabajar con más, todo, pero no. Les he dicho no, porque la política es mala. Y el solo hecho de meterme a la política ya puedo estar, ya me puedo estar contaminando. Pero algún día tal vez voy a tener que meterme para hacer muchas cosas. Ahí vamos a quedar jóvenes, 11:45. Quiero su participación de ustedes, incidencia económica, asociación exitosa, ya, a leer nada más. La próxima, ya estamos aquí, el avance. Ahora sí, quiero algunas preguntas, algunas aclaraciones y vamos a dejar de grabar.